Bueno, Colombia tiene un problema muy serio en materia de educación que podríamos denominar como inequidad, pero realmente más allá de la inequidad podríamos llamarlo de segregación. Es decir, una sociedad donde usted tiene por lo menos tres tipos de educación. Una educación excelente para unos grupos muy reducidos de la sociedad, una educación mediocre para unas mayorías, que además no siempre son mayorías, porque hay zonas del territorio donde ni siquiera la educación mediocre llega al conjunto de la población, y luego usted tiene la peor de todas, que es ninguna educación para todavía segmentos muy importantes de la población. Por ejemplo, en la educación inicial o en la educación superior, las coberturas que tiene el país son enormemente bajas, pero en las zonas rurales del conflicto armado, para poner un ejemplo, eh, solamente una cuarta parte de los chicos de 15 años están asistiendo a la escuela. Hay niveles de deserción acumulada a los 15, 16 años que llegan al 70-75%. Dentro de ese problema hay otro. Hay una cosa que es muy interesante desde el punto de vista institucional, y es que Colombia, a partir del año 94, cuando formuló la Ley General de Educación, estableció, como reacción a una historia muy dolorosa, uno de los sistemas más descentralizados de educación en el mundo. El nivel de autonomía con que cuentan incluso cada maestro en cada aula, y en particular las instituciones educativas en Colombia, en teoría, es enorme. Digamos, el margen para la construcción del plan de estudios, etcétera, de las escuelas es gigantesco. Pero ese proceso de autonomía teórica no se ve relacionado con capacidades institucionales, con recursos materiales, etcétera, que permitan hacer de esa autonomía un camino hacia proyectos educativos sólidos. Creo que todos estos problemas tienen uno detrás, y es la ausencia de un pacto político de larga duración acerca del peso de la educación en la agenda pública del país. La educación se trata de manera muy intermitente, muy constante, las políticas se varían, digamos, cambian sin ninguna rigor ni método, y en realidad no es fácil identificar qué es lo que quiere la nación colombiana con su proceso educativo. Y la respuesta es definitivamente no. Eh, Hay un sector importante de los formuladores de política pública en Colombia que están convencidos de que hay que apostarle a las competencias básicas y que el indicador fundamental es la ubicación del país en las pruebas PISA. Hay otros sectores convencidos de que lo que hay que hacer es construir formación integral y desarrollar capacidades no solamente en las competencias básicas, sino en otros ámbitos. Hay quienes piensan que el asunto es la competitividad del país, hay quienes piensan que el asunto es la construcción de una ciudadanía que genere condiciones para la convivencia, que digamos, a través de la escuela podemos enfrentar la naturalización de la violencia y construir capacidades culturales para la convivencia. Eh, Hay una disputa enorme entre la manera como el sindicato de maestros en Colombia ve el camino de la educación y la manera como lo ve el gobierno nacional, y hay sobre todo una enorme distancia entre la manera como los territorios están construyendo educación y la manera como la nación se la plantea. Bueno, además de que el sistema privado dialoga precariamente con el sistema público, si bien el sistema privado es pues, muy diverso y hay muchas tipologías de educación privada, eso también es una disputa enorme y una diferencia muy grande de métodos y objetivos. Bien, el pacto por la educación que construyó el movimiento Todos por la Educación hace un par de años, sí es un ejemplo muy importante de acercarse a un consenso. Ellos lograron una cosa sintética, número uno, una condición muy importante para tener ese nivel de consenso político. En segundo lugar, fue inspirada por un grupo que despertó confianza, un grupo de estudiantes, de jóvenes que despertó confianza en la sociedad en general y construyó un momento de opinión pública grande, pero sobre todo un pacto pluralista. Lograron que lo firmaran tanto los líderes políticos de todas las bancadas de los partidos políticos, del Congreso, etcétera, y a nivel de los territorios también buena parte de las colectividades políticas de las regiones del país, y fundamentalmente todos los candidatos presidenciales anteriores, desde Oscar Iván Zuluaga, que está digamos, en el extremo de la derecha, hasta Clara López en el extremo de la izquierda, todos los demás, incluyendo a Juan Manuel Santos, que no solamente lo firmó, sino que en ese pacto se comprometieron todos ellos, y Juan Manuel Santos también, a elevar el gasto público durante su gobierno
del 4,3% del PIB al 7% del PIB. Ahora, lo malo es que después no ha habido suficiente interlocución entre los suscriptores del pacto y los promotores del pacto y el gobierno. La violencia en general y el conflicto armado en particular en Colombia tienen raíces profundas en por lo menos dos asuntos que no se resolverán si no hay cambios educativos muy fuertes, quizás tres. La ministra de Educación, Gina Parodi, que es una persona que le ha elevado el peso al tema educativo en la agenda pública, siempre ha dicho, mire, para mí la paz es que haya buena educación para todo el mundo. Mientras sigamos con el nivel de segregación, desigualdad, etcétera, que tenemos, no va a haber una paz profunda. Y ese es un nivel, y ese nivel, digamos, hay que reconocerlo como importante. Pero luego hay dos niveles más específicos. El segundo nivel específico es lo que podríamos llamar las oportunidades para las poblaciones y territorios que constituyen la fábrica de los guerreros, donde se ha constituido el núcleo del conflicto armado. Entonces, para poner un ejemplo, ¿qué significa esto? Hay 150 municipios de Colombia que tienen 1.100 municipios, y en las zonas rurales de esos 150 municipios, incluso excluyendo los cascos urbanos, en esas zonas rurales vive el 5% de la población menor de 20 años en Colombia. Solo el 5%. Y sin embargo, más del 90%, quizás más del 95% de todos los guerrilleros, todos los paramilitares y todos los soldados profesionales del país, eso suma, esas tres fuerzas de guerreros suman casi 300.000 personas. El 100%, el 95%, más del 90%, con toda certeza, por las estadísticas de desmovilización y de reclutamiento con las que contamos, salen de esas zonas rurales de esos 150 municipios. Y ahí, en esos territorios, usted lo que ve es los datos que yo les decía al principio. A los 15 años, el 75% de los chicos han desertado de la escuela. Aunque la primaria tiene cobertura de casi el 100%, usted ve que los muchachos atienden entre la mitad y una tercera parte del año escolar. El maestro no llega en marzo, no llega en junio, por allá en septiembre un maestro joven acerca una plaza solamente para ver si después puede pedir un traslado en diciembre. Entonces, gran parte del año escolar, los chicos están, incluso en la primaria, que tiene cobertura del 100%, atendiendo la tercera parte del año escolar. Cuando usted mira los resultados en las pruebas SABER, que es la medición de competencias básicas en el país, mira los resultados de tercero y quinto de educación básica, los niños del mundo rural en zonas de conflicto tienen 2,5 años menos de aprendizaje que los niños incluso de las zonas populares de las ciudades. Entonces, y bueno, y de ahí para adelante, a la hora de llegar a la educación media, usted ve que la pérdida de sentido de la educación es gigantesca, ya se gradúan como bachilleres el 10% de los estudiantes terminan la educación media y en las zonas más apartadas prácticamente ninguno accede a la universidad y ni siquiera a la formación técnica. Si usted le suma a eso la población víctima del conflicto armado, que son más de 7 millones de personas, la mayoría desplazados por la violencia, ubicados en centros urbanos marginales, usted encuentra que también allí las oportunidades educativas son muy inferiores al promedio de la población. Y si además mira a los excombatientes, etcétera, pues usted tiene una realidad y es que tiene que tener un enfoque diferencial hacia territorios y personas afectadas por el conflicto armado. Y el tercero es el de yo lo llamo curricularización de la educación ciudadana, podríamos llamarla, digamos, la educación socioemocional, la construcción de competencias socioemocionales, la educación para la ciudadanía, tanto la dimensión cívica de la ciudadanía, la posibilidad de asociarse con otros, de respetar las normas, de fortalecer la confianza en las instituciones, etcétera, como la dimensión política de la ciudadanía, política y de los derechos, digamos, la construcción de una identidad sólida, la posibilidad de saber qué se elige en esa identidad, el sentido de los derechos, la capacidad de exigir los derechos, y la formación para la reconciliación, la comprensión del conflicto, la comprensión de cómo la guerra nos ha insensibilizado y tenemos que hacer conciencia de cómo esa insensibilidad tiene que ser superada, etc. Entonces, ese tercer nivel lo llamo curricularización porque creo que es un asunto que se puede perfectamente planificar, implementar y evaluar
en el sistema educativo, pero hay que entender que no tiene nada que ver con un plan de estudios y que no se lleva a cabo a través ni de cátedras ni de la transmisión de información, sino que pasa por modificar las relaciones de poder y por generar experiencias significativas sobre las que se pueda reflexionar y, digamos, la disonancia cognitiva que conduce al individuo al aprendizaje de los valores en todos los elementos socioemocionales ciudadanos y para la reconciliación. Entonces el desafío pues, es descomunal, porque este tercer desafío sí no está focalizado. Este sí no es en algunos municipios ni nada por el estilo. Este es en todos los 15 millones de estudiantes del sistema educativo colombiano. Pues a nivel de las políticas hay cosas pues, muy interesantes en Colombia y a nivel de escuelas específicas también hay cosas muy interesantes. Digamos, a nivel de las políticas, yo creo que hay que resaltar, a mí me parece interesante, por ejemplo, lo que viene haciendo Manizales. Manizales tiene la misma característica de tener, por ejemplo, Pasto, Tunja, etcétera, que son ciudades relativamente pequeñas donde la educación pública todavía es politicizada. Yo creo que el ejemplo de escenarios de política donde la educación es menos segregada, como estas ciudades de 300.000, 400.000, 500.000 habitantes, en los cuales la educación pública mezcla muchachos de familias de distintos orígenes, son los que tienen mejores resultados, incluso a veces con inversiones más pequeñas que ciudades grandes. Lo otro que tengo, por supuesto, que decir es el ejemplo de Bogotá. Bogotá ha sido la ciudad que ha apoyado y marcado la pauta en la mayoría de las innovaciones importantes que luego se han reflejado en el país. En muchos casos, con los equipos técnicos completos, a veces solo con la experiencia, pues el país ha terminado por replicar lo que Bogotá ha hecho. Entonces, voy a dar un ejemplo de la implementación de la jornada completa en Bogotá en los últimos 4 años, como al extender la jornada se hizo una apuesta por la formación integral, por la pedagogía activa y por la vinculación entre el mundo de la ciencia, el mundo del arte, el mundo del deporte de la ciudad y el sector educativo. Digamos, se desectorializó la construcción del programa curricular y pedagógico de la jornada completa. Se trabajó en las competencias básicas, pero se trabajó fundamentalmente en la formación integral. Se integró la escuela, resaltando el papel de los maestros, fortaleciendo el papel de los maestros del sistema público, incluso aumentando la planta docente, pero también vinculando otro tipo de saberes a los intereses de los muchachos y permitiéndoles a los muchachos escoger actividades que llamamos centros de interés para poder disfrutar de la ciudad, de las universidades, de los centros científicos, etcétera, como oportunidades de aprendizaje y formación integral. Esta experiencia tiene unas evaluaciones muy interesantes, unas 3 evaluaciones, pero resalto una que hizo la UNESCO, en la cual dijo, hombre, este tema de la creatividad, de la innovación, de la pedagogía activa, nosotros hemos visto desarrollado en muchas oportunidades de manera, digamos, en pequeñas experiencias, pero era una experiencia de la magnitud de lo que se hizo en Bogotá, que llegó a cubrir a 250.000 estudiantes. La UNESCO lo destacó, digamos, como entre comillas, como un hito, no solamente en Colombia y en América Latina, sino como un hito a nivel global. En el mundo de lo rural, que es el mundo en el que yo estoy ahora involucrado, pues Colombia tiene escuela nueva, por ejemplo, que es una experiencia muy interesante. Cuando se implementa escuela nueva, con el proceso de transformación del docente que exige hacer que ese modelo funcione, ha dado muy buenos resultados. También es cierto que cuando simplemente se ha visto como un modelo que con entregar el material pedagógico debería funcionar, pues no ha dado tan buenos resultados. Pero yo creo que también hay que destacar, por ejemplo, una experiencia nueva. A nivel de escuelas específicas y de directivos docentes, pues sí, la lista es gigante. Cuando quieran demostramos unas cosas maravillosas, cosas muy, digamos, centradas todas ellas, creo yo, en 2 principios. Uno, que la comunidad se acerca a la escuela, y 2, que los maestros que han emprendido iniciativas con los jóvenes han respetado el interés de los muchachos y han transformado la relación de poder leyendo los intereses de los muchachos y llevando actividades siempre de excelencia, es decir, sin complejos, pensar que una comunidad popular puede aspirar no a cosas muy buenas, sino a las mejores de las mejores. Para la gente que está haciendo estudios avanzados en universidades de alto nivel en Europa o en Estados Unidos,
porque son centros académicos muy relevantes donde se tiene acceso a todo el conocimiento importante en el mundo. Y uno esperaría que pudieran contactarse con las comunidades marginales, apartadas, rurales, y que no solamente lleguen a contactarse con los centros de decisión. Ese es el mensaje.